Muy buenos días, es un gusto estar con usted predicando la palabra del Señor esta mañana. Mi nombre es Patricio Carroza, también bienvenido a la gente que está ahí en el Zoom. Hoy empezamos una nueva serie, ¿sí?, que va a durar hasta el último domingo del mes de febrero. Y ahí tiene el nombre, Los Milagros de Jesús. Y tal como dice su nombre, durante los próximos 8 domingos, cada predicador va a estar predicando un milagro diferente de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante no va a ser lo espectacular del milagro, que sí lo son, portentosos. Lo importante va a ser el porqué del milagro. Y para eso tenemos un versículo que es el lema de toda la serie y que es Juan 20, 30 al 31. Vamos a leer para ustedes esta mañana. Juan 20, 30 al 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Oramos en esta mañana? Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de abrir, Señor, tu palabra en esta mañana, Señor. Te pido que ocupes a tu siervo, Señor, para que otros, Señor, puedan escuchar, Señor, las verdades maravillosas que tiene tu palabra, Señor. Trabaja en los corazones, Señor, de cada persona que asistió hoy a la Iglesia Bautista Vida Nueva. Dejamos esta predicación en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jean-Paul Sartre, ¿lo ubica? ¿Ha escuchado alguna vez? Jean-Paul Sartre, filósofo y existencialista francés, ¿sí? Él dijo: la muerte es el final de todo. Después de la muerte no hay absolutamente nada más. Para muchas personas hoy, la muerte es eso, ¿no? El final de todo, sin ninguna esperanza de una vida más allá de esta. ¿Qué diferencia con lo que dijo el gran teólogo Dwight Moody? Cuenta que cuando estaba a punto de morir, dijo: un día van a leer en el periódico que esta mañana murió Moody. Pero por favor no lo crean, porque esa misma mañana voy a estar más vivo que nunca. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre los que viven sin esperanza y los que tenemos la esperanza puesta en Cristo Jesús? ¿Qué diferencia? ¿Por qué le cuento esto? Porque hoy les vengo a hablar de un milagro que muy probablemente usted conoce, muy probablemente. El milagro que vamos a estudiar hoy es la resurrección de Lázaro. Y nos recuerda que Jesús tiene el poder sobre la muerte y que solamente Dios puede levantar los muertos. Nuestro protagonista es, como siempre, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver 3 formas en que Jesucristo respondió ante la muerte de su amigo Lázaro. Y son los 3 puntos de la predicación. No sé si los quieren anotar. Si están anotando, acá van. Primer punto, una respuesta inesperada ante la muerte. Segundo punto, una respuesta triste ante la muerte. Y tercer punto, una respuesta gloriosa ante la muerte. Pero antes de comenzar, quiero preguntarle algo. A lo mejor especialmente los jóvenes me pueden ayudar con esto. ¿Usted sabe lo que es el spoiler de una película? Está de moda, ¿no? Me spoileaste, ¿sí? ¿Sabe lo que es el spoiler de una película? ¿Alguien me puede decir que levante la mano? ¿Sí? ¿Ya avance? ¿Algo más específico que avance? Y que no la has visto. Oh, ¿le ha pasado alguna vez o no? Es cuando te cuentan algo importantísimo de la película y tú todavía no la has visto. ¿Sabe quién es buena para eso? Mi señora. Ella mueve la cabeza así, pero así. Me dice: mi amorcito, así me trata ella. Mi amorcito. Ayer vi una película increíble, te va a encantar, tienes que verla. Me dio una pena cuando murió el protagonista al final.
Ayer me la hizo, sí. Bueno, hoy les voy a hacer un tipo de spoiler de la predicación, ¿sí? Porque le voy a contar el final. ¿Le cuento el final del milagro? Lázaro resucita, ¿sí? Así que ahora si quiere se va nomás. No. Pero hay un motivo por esto, porque lo que vamos a estudiar hoy, más que el milagro en sí, es todo lo que aconteció antes del milagro. Y nos vamos a dar cuenta, y tienen que estar muy atentos a la predicación, que hay otro milagro entre medio del que vamos a hablar. No se lo voy a decir, pero usted tiene que darse cuenta. Quiero que empecemos por el principio, ¿sí? Principio de este relato. Este milagro se describe con tanto detalle en Juan, que Juan ocupa más de 40 versículos para describir este milagro. Y podríamos decir que este milagro dio pie para que los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos, decidieran matar a Jesús. Finalmente Jesús había hecho algo ante lo cual ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Él había levantado a alguien de la tumba, alguien que todos conocían. Este hombre había estado en la tumba por 4 días y ahora andaba caminando entre la gente. Y eso no se podía refutar. Comencemos la primera parte del capítulo, ¿le parece? Y también es nuestro primer punto, ¿sí? Este punto es bastante más largo que lo otro, así que no se asuste si me empieza a ver que me demoro, no se asuste, ¿sí? Me demoro 52 minutos con 30 segundos en esta predica, así que no se preocupe. Primer punto, una respuesta inesperada ante la muerte, ¿sí? Y busque por favor en su Biblia Juan, y quédese ahí en Juan 11, porque vamos a ver casi todo el capítulo 11 de Juan. Juan 11, y ahora versículos 1 al 4. Juan 11, 1 al 4 dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Pareciera una respuesta bien extraña, ¿o no? Ante la muerte. Alguien que está enfermo, vinieron a Jesús y le dijeron: ¿sabes qué? Lázaro está enfermo. Y Jesús les dijo: ¿sabes qué? No está enfermo de muerte, sino que está enfermo para la gloria de Dios. No somos Jesús, ¿no es cierto? Pero si usted ama a alguien y ya está enfermo, muy probablemente usted no diga esto, ¿no es cierto? Sería extraño hablar de la enfermedad de alguien diciendo que está enfermo para la gloria de Dios. Francamente, cuando uno lee esto por primera vez y no tiene mucho, a lo mejor, conocimiento bíblico, podría pensar incluso que es un poco frío y un poco hasta cruel. ¿Cómo puede Dios recibir la gloria con la enfermedad de Lázaro? Porque a ojo humano parece una paradoja, ¿o no? Algo que no tiene una lógica. El que amas está enfermo. Acá encontramos dos cosas que parecieran contrarias, ¿o no? El amor de Dios por un lado y la aflicción de la enfermedad por otro lado. Y tratando de explicar la supuesta contradicción, podemos tener diferentes reacciones ante las aflicciones de la vida. Podemos, a lo mejor, ignorar el sufrimiento, ignorar la aflicción y hacer como que no está ahí. Podemos hacerlo. También podemos admitir que sí, tenemos sufrimiento, pero eso no es de Dios, así que Dios lo va a sacar rapidito de nuestras vidas. Y la otra posición, y esta es la más peligrosa de todas, es pensar que porque estamos pasando una aflicción, Dios no nos ama.
Y Satanás, hermanos, sabe ocupar esto magistralmente en cada mente de cada persona. Dios no me ama. Si Él me amara, yo no estaría pasando por esto. ¿Lo has escuchado alguna vez? El dolor de una aflicción puede ser tan tremendo que muchas veces nos cuesta conjugar nuestro sufrimiento y el amor que Dios tiene por nosotros. Pero a la luz de la Biblia, lo que tenemos que sostener son ambas verdades al mismo tiempo. ¿Sí? Enfrentar de una manera realista las aflicciones de la vida, pero ver también la realidad clara y bíblica del amor de Dios hacia nosotros. Marta y María, hermanas de Lázaro, lo que hicieron fue admitir un hecho, una realidad. Lázaro está enfermo. ¿Sí? Esa es la realidad, el hecho. Y por eso enviaron un mensaje a Jesús. Pero al mismo tiempo se aferraron al amor de Dios en Cristo. Él está enfermo, pero nosotras sabemos que tú lo amas. Ahí está la clave. No dejaron que el problema las apartara de Cristo, sino que llevaron el problema delante de Cristo. Permitieron que esa aflicción, en vez de alejarlas, las acercara a Dios. Queridos, acá hay una enseñanza para todos nosotros. Nunca dejemos que nuestra aflicción o el sufrimiento de un ser querido nos aparte de Cristo. Dejemos que esa aflicción nos lleve a los pies de Cristo. Estas hermanas habían hecho una declaración, ¿no? El que amas está enfermo. Pero detrás de esta declaración había una clara petición de estas hermanas. El que amas está enfermo. Queremos que sanes a nuestro hermano. Queremos que sanes a tu amigo. Esa es la petición detrás de esta declaración. Marta y María no tenían ninguna duda, ninguna, que el Señor podía hacer algo, un milagro. Pero la pregunta sería ahí, ¿o no? ¿Cómo Dios puede recibir la gloria con la enfermedad de Lázaro? Tengo algunas respuestas para usted. Primero que todo, ¿Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro? Sí, ¿no es cierto? Sí sabía. Y por ende le iba a dar la gloria al Señor ese milagro. También sabía que la gente iba a hablar de este milagro, sí, porque había mucha gente. Y todo el mundo iba a escuchar de este milagro y iban a glorificar a Dios. Y también sabía que el mismo Lázaro, después de lo que había vivido, iba a glorificar a Dios. Es interesante ver que en este relato y en toda la Biblia no se menciona que Lázaro haya dicho ninguna palabra. Algunos cagüineros dicen por ahí que con hermanas como Marta y María era difícil decir algo también, porque buenas para hablar. Pero un cagüín no. ¿Sabe que a lo mejor no se registra ninguna palabra en la Biblia de Lázaro? Pero definitivamente sí habló. Toda su vida es un mensaje. De hecho, fue su testimonio el que cambió la vida de muchos judíos. Mira, busca Juan 12, versículos 10 al 11. Juan 12, 10 al 11 dice: pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Perdón. Definitivamente este milagro trajo gloria a Dios, definitivamente. Pero hermanos, reconozco algo. Es difícil entender cuando alguien dice que está enfermo para la gloria de Dios. Muchas veces no podemos decir por qué una persona está enferma. No somos Jesús para hacer eso, ¿no? Pero si miramos hacia atrás y vemos el trayecto a lo mejor de la aflicción, nos damos cuenta que mediante esa experiencia Dios tuvo la gloria.
Sigamos con otra respuesta extraña de Jesús, inesperada. Busca Juan 11, 5 al 6. Otra respuesta extraña de Jesús ante la muerte, mira. Juan 11, 5, 6 dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No, pare. ¿No le suena raro esto? Cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más donde estaba, ¿no? Extraño, ¿no? Le aseguro algo. Se lo aseguro, ¿eh? Si usted me llama y me dice que está en una necesidad urgente y me necesita ahora, y yo llego 3 días después a su casa, no voy a ser su persona favorita, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros, cuando hay una necesidad urgente de alguien que amamos, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, ¿no? Vamos al tiro, de inmediato. Pero esta respuesta de Jesús realmente me intriga. Una vez más dice que Él los amaba, sí, Él los amaba, pero se quedó 2 días más donde estaba, en vez de ir y atender la necesidad que ellos tenían. A lo mejor uno esperaría una respuesta inmediata de Jesús, ¿o no? Incluso hemos visto en los evangelios que Jesús respondió a las peticiones de otros que ni siquiera eran sus amigos, rápidamente. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué quedarse 2 días más, Señor? Y pareciera que el Señor es indiferente ante la aflicción de Marta y de María. Pareciera. ¿Por qué 2 días más? Antes de tratar de responder esta pregunta, es importante que entendamos algunas cosas, ¿sí? Es importante entender que Jesús no se quedó, escuche esto, no se quedó 2 días más por ignorancia. No. Él ya sabía que Lázaro estaba enfermo, le habían avisado, ¿no? Y en su omnisciencia, él sabía perfecto que Lázaro estaba enfermo de muerte. Tampoco se quedó 2 días más por indiferencia. No. El texto es claro, dice, y Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y definitivamente tampoco se quedó 2 días más por incapacidad. No. Cristo es capaz de solucionar cualquier cosa, incluso la muerte. La muerte no tiene poder sobre Cristo. Nada es tan complejo que Él no pueda solucionar. No fue por ignorancia, no fue por indiferencia, no fue por incapacidad. Entonces, ¿por qué Cristo retrasó 2 días su llegada? Una respuesta podría ser esta, ¿sí? Los judíos pensaban que cuando el cuerpo moría, ¿me está escuchando? El espíritu merodeaba alrededor del cuerpo durante 2 días. Eso era parte de su tradición. Después de 2 días el espíritu quedaba libre y ahí lo declaraban definitivamente muerto. Jesús no quería ir mientras hubiera alguna duda de que Lázaro estaba muerto. Ninguna duda. Jesús vino hasta que todos estuvieran seguros que Lázaro sí estaba muerto. Ahí tiene un buen motivo para que se quedara 2 días más. Pero sea este el motivo u otro motivo, acá tenemos un caso de una petición que fue negada. El Señor se quedó 2 días más. Entonces vale la pregunta. Esta pregunta también es para usted. ¿Por qué el Señor a veces no responde nuestras peticiones como nosotros queremos? Echa a andar tu imaginación ahora, ¿sí? Imagina por un momento esto. Imagina que Cristo hubiera sanado inmediatamente a Lázaro, ¿sí?
¿Lo hubiera sanado inmediatamente? ¿Él tenía poder para hacer una sanación a distancia? ¿Sí o no? ¿Había sanado al siervo del centurión? A distancia. Lo podía hacer. Muy probablemente, si hubiera pasado esto, Marta y María hubieran alabado a Dios, le hubieran dado la gloria a Dios y hubieran contado este milagro a todo el mundo y todo el mundo hubiera sabido del poder del Señor Jesucristo. Sí. ¿Por qué no lo hizo así? Pero como leemos en el texto, Cristo tenía algo mucho más grande que realizar, tenía un milagro más maravilloso en su mente. Él haría un despliegue mayor de su poder y le daría una bendición mayor a Marta y a María, incluso mayor de lo que ellas mismas habían pedido. Después de que Lázaro murió, la tristeza de estas hermanas aumentó. Porque cuando estaba enfermo ellas tenían la esperanza ¿de qué? De que Lázaro fuera sanado, ¿no? Pero ahora que estaba muerto, ya no había mucho remedio. Y es cuando la situación llega a ese nivel de imposibilidad, es cuando Cristo entonces decide actuar y mostrar todo su poder. Cristo no quería sanar un enfermo, Cristo quería levantar un muerto. Quería mostrar algo de sí mismo que no se podía ver de otra manera. Para demostrar que tenía poder sobre la muerte, tenía que haber ¿qué? Un muerto. Y resultó ser que ese muerto era su amigo entrañable, Lázaro. Los amigos de Jesús también mueren. De manera que el dolor de Marta y María vino a ser la plataforma para que el despliegue de Cristo fuera mayor, como ellas nunca antes lo habían visto. Marta y María, ¿hubieran alabado al Señor si hubiera sido sanado Lázaro? Sí. Pero cuán mayor fue su gratitud al verlo resucitado. Hermanos, escuche esto. El propósito de nuestras aflicciones, así como en el caso de Marta y María, es uno solo. ¿Sabe cuál es? La gloria de Cristo. Busca Juan 11:4, ahí está la respuesta porque se quedó 2 días más. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ahí está la respuesta. Necesitamos confiar en Dios porque de alguna manera Él se va a glorificar en medio y a través de nuestras aflicciones. Y usted me va a decir, es fácil decirlo, ¿sí? Pero muchas veces oramos y le decimos, Señor, si tú me sacas de esta aflicción, ahora yo te prometo que te voy a dar la gloria y la honra por siempre, pero sácame de esto ahora, por favor, Señor. Pero el Señor nos responde, ahora no. Y no de la manera que tú estás pidiendo. Porque yo haré algo aún mayor con tu aflicción. Hermanos, hay aspectos de la compasión de Dios que solo se experimentan en las circunstancias adversas de la vida, no hay otra forma. La gracia, el poder, la misericordia de Dios se pueden percibir en medio de las aflicciones. Pero cuando llegan las aflicciones a nuestra vida, uno igual se pregunta, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué esta enfermedad, Señor? ¿Por qué este problema familiar, Señor? ¿Por qué quedé sin trabajo, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta aflicción, Señor? Porque es en esa aflicción que veremos aspectos de Dios que no podríamos ver.
Porque el propósito de Dios en nuestra vida, ¿cuál es? Glorificar a Dios, ¿no? Ese es el propósito. Pero cuando viene la aflicción y el Señor nos la quita pronto, somos tentados ¿a qué? A cuestionar un poco el amor de Dios, ¿no? Imagínate por un momento, solo es imaginación, ¿ya? Que el Señor te diga, te hable, esto no es una imaginación, ¿ya? Que el Señor te diga, hijo mío, yo puedo quitarte esa aflicción que tienes y te la puedo quitar ahora, es cosa que yo dé la orden y esa aflicción se va de tu vida en el momento. Pero hijo, pasando por ese problema, hay algo que tú vas a poder mostrar al mundo y que no puede ser mostrado de otra manera que atravesando por esa aflicción. ¿Quieres que te quite la aflicción? Difícil, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Señor, sí, quítame la aflicción ahora, no quiero más aflicción, yo te prometo darte la gloria, pero quítame la aflicción al tiro, ahora, ya. ¿O seríamos capaces de decir, Señor, si este problema va a traer gloria a tu nombre, me quedo con la aflicción? Difícil, ¿o no? Muy difícil. Cristo pudo haber sanado a Lázaro, pero dijo, yo tengo algo mucho más grande que mostrar al mundo y eso requiere que ustedes sufran un poco más de tiempo, pero confíen en mí, dijo Jesucristo. Y si traspasamos este pensamiento a la cruz del Calvario, Cristo contestó la misma pregunta que yo le acabo de hacer a usted. ¿Y sabes qué respondió? Señor, dame el sufrimiento, dame la humillación, dame el dolor, Señor, dame la cruz de Calvario. ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Hermanos, muchas veces no vamos a poder distinguir el propósito de Dios en nuestras aflicciones. Muchas veces. Pero no miremos solamente la aflicción. Debemos aprender a mirar lo que Dios está haciendo a través de nuestras aflicciones. A veces cuando la respuesta de Dios se aplaza en nuestras vidas, es para poder enseñarnos algunas lecciones. ¿Sí? Hay dos cosas que pueden pasar, hay más cosas, pero hay dos cosas más relevantes que pueden pasar cuando la respuesta de Dios se demora. ¿Sí? Primero nos sirve para aclarar nuestros asuntos, propósitos. Y a veces cuando le pedimos algo a Dios y Él no responde, entonces debemos preguntarnos, ¿estamos pidiendo bajo la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que debo estar pidiendo a Dios? Si Él no responde inmediatamente es porque a veces nosotros tenemos que reordenar un poco nuestros asuntos. Y en esa espera, nuestra fe crece y se fortalece. Es fácil confiar en el Señor cuando uno eleva una oración hoy día y el Señor te la responde mañana. Maravilloso, ¿no? Confío en el Señor plenamente. Pero cuando elevas una oración hoy y el Señor no te la responde ni mañana, ni pasado mañana, ni el mes entrante, ni el 2024, tenemos que decidir qué vamos a hacer en ese tiempo de espera. Hay una pequeña declaración que escuché de otra predicación y se las quiero compartir. Yo la encontré increíblemente maravillosa. Dice, necesitamos aprender cómo interpretar las circunstancias por el amor de Cristo y no interpretar el amor de Cristo mediante las circunstancias. Increíble, ¿no? Cuando se está atravesando por un tiempo de espera, si no se tiene cuidado, podríamos pensar que Dios no nos quiere.
porque las circunstancias parecieran no demostrar ese amor. Pero cuidado, cuando llega un tiempo de dificultad en nuestra vida, es necesario interpretar esas circunstancias sabiendo y entendiendo el gran amor que Dios tiene por nosotros. Así que Jesús esperó. Pero como siempre, llegó en el momento preciso, ¿no? Siempre Jesús llega en el momento exacto en nuestras vidas. Cuando Jesús llega, Lázaro ya había estado en la tumba por 4 días. Y Jesús estaba intentando explicar esto a sus discípulos, lo que estaba pasando. Mira, busca por favor Juan 11, versículos 11 al 15. Juan 11, del 11 al 15, dice, dijo esto, y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos, ¿a dónde está él? Jesús les dice que Lázaro estaba durmiendo. Y los discípulos le dicen, sí, está durmiendo, él va a estar bien. No dice Jesús. Lázaro está muerto. Claramente. Pero no solo le dice eso. Aquí tenemos otra respuesta inesperada de Jesús. Le dice, y por causa de vosotros, ¿qué dice? Me alegro de no haber estado allí. Extraño, ¿no? Pareciera extraño leer que Jesucristo se alegraba de no haber estado junto a Lázaro al momento de morir. Lo que uno quiere siempre estar al lado de sus seres queridos o de sus amigos cuando están muriendo, ¿no? Él se alegraba de no estar ahí. Pero como en todo lo que Jesús hace, hay un propósito detrás. Y este me alegro, entre comillas, por favor, era porque él sabía que la resurrección de Lázaro iba a fortalecer la fe de sus discípulos. Iban a creer en él como el Mesías y como el Hijo de Dios. Siempre hay un plan perfecto detrás de lo que Jesús hace. Siempre. Y ahora llegamos a la mitad del capítulo y vemos la respuesta extraña de Jesús ante la muerte. ¿Sí? 3 respuestas bastante extrañas. Y ahora por fin vamos al segundo punto. ¿Sí? Mucho más corto, no se asuste, ¿ya? Una respuesta triste ante la muerte. Y en primer lugar vamos a ver la tristeza de las hermanas. Vaya por favor a Juan, ahí un poquito más adelante donde estamos leyendo 11, versículos 17 al 22. Dice así. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Acá vemos que Marta sale corriendo, ¿no? Al encuentro del Señor Jesús. ¿Y María? ¿Dónde está María? Muy probablemente ella estaba sentada en la casa. ¿No es así la manera como siempre vemos a estas 2 hermanas funcionando? Como que Marta es la que siempre está ocupada, siempre está haciendo algo. Y María, más calmado, ¿no? Cuando Marta encuentra a Jesús, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mira, por favor, la maravillosa respuesta de Jesús. Versículos 23 al 27 del capítulo 11. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Acá tenemos a Marta actuando como siempre actuaba Marta, ¿sí? Impulsiva. Pero los siguientes versículos entra en acción la otra hermana, María. Miren los versículos 28 al 32. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. Dejémoslo ahí. ¿Ve lo que dice? Se arrojó a sus pies. Ahí está. María actuando como María. Ya lo había hecho antes. Pero mira cómo termina el versículo. Diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un momento. ¿Esa no es Marta? ¿O es María? Sí, son las dos. Marta y María. Hemos visto la muerte de Lázaro desde el punto de vista de Jesús. Pero también debemos entender el punto de vista humano de Marta y María. Después de la muerte de Lázaro, ellas probablemente caminaban por la casa diciendo, María, si Jesús hubiera estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y pasaba un momento más y caminaba Marta hacia allá. Y María le decía, Marta, si Jesús hubiera estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y así fue como entraron en la aflicción y en la tristeza. Si Jesús hubiera estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. No solamente estaba la tristeza de las hermanas, sino también la tristeza de nuestro Señor Jesús. Juan 11:33 dice, y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Esa expresión se conmovió profundamente significa agitarse fuertemente por la emoción. Dice que cuando Jesús vio las lágrimas de María y de todos sus amigos, Jesús vio esto y se conmovió profundamente. Ojo, su tristeza no era por Lázaro. ¿Por qué? Porque él sabía que Lázaro iba a resucitar unos minutos más, ¿o no? Su tristeza del Señor pasaba porque vio la tristeza de la gente que él amaba y se identificó con ellos. La Biblia dice que los creyentes lloramos con los que lloran y nos regocijamos con los que se regocijan, ¿o no? Y aquí en el versículo usted tiene que aprenderse de memoria, ¿sí? Juan 11:35, ¿sí? El versículo más corto de la Biblia. Si no se aprende este, quiere decir que ya no se aprende ninguno. Jesús lloró. ¿Sí? Apréndase ese. Si le preguntan algo, un versículo, Juan 11:35, listo. Jesús lloró. Sí, lloró. Jesús se llenó de compasión, se quebrantó y en su humanidad lloró. La Biblia dice que mi Señor es varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo que Jesús iba a vivir en pocos días más, su crucifixión, iba a demostrar para siempre que tenemos un Salvador que sí entiende nuestras necesidades. Jesús tuvo compasión de todos nosotros y la cruz fue la demostración máxima de esa compasión.
Y esto nos lleva a la tercera y última respuesta del Señor Jesús ante la muerte. Una respuesta gloriosa. Gloriosa ante la muerte. Juan 11, 36 al 37. Dice así: por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Mira, metiendo la cizaña a última hora igual nomás, ¿sí? Pero ellos todavía no comprendían lo que Jesús iba a hacer. Así que se justifica. Y mira lo que dice Juan 11, 38 al 40. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Antes que quitaran la piedra, Marta tenía que decir algo, ¿no? Sí, tenía que intervenir, era lógico. Ella había tenido un encuentro increíble recién con el Señor hace unos minutos atrás, una conversación maravillosa. Y ahora Marta está diciendo, Señor, Señor Jesús, tú no comprendes, Señor Jesús, no comprendes. No puedes quitar la piedra porque ella ha estado muerto por 4 días. Y ella pensaba que Jesús a lo mejor quería ver por última vez a su amigo Lázaro, ¿no es cierto? Y a lo mejor esa visita no iba a ser muy agradable. Así que Marta dice que no deben quitar la piedra porque no huele bien. La muerte no huele bien. Me encanta pensar, no conozco la cara de Jesucristo, pero me encanta pensar las caras que Él tiene que haber puesto en estas situaciones. ¿Sí? Con Marta. Tiene que haber sido una cara de mezcla entre enojo, paciencia, misericordia. Todas esas caras juntas. Y le dijo, querida Marta, la que no entiende eres tú. ¿No te dije hace unos minutos atrás que si esperas con paciencia yo te voy a mostrar la gloria de Dios? Y mira cómo lo hace Jesús en los versículos 41 al 44, capítulo 11. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Sí, hubo un gran milagro ese día, el milagro de una resurrección gloriosa, una resurrección que cambiaría la vida de Lázaro. Y no solamente la de Lázaro, también la de todos los que estaban ahí. Un milagro que definitivamente traería la gloria a Dios. Y en este relato de la resurrección de Lázaro, de una manera también nos toca a nosotros hoy en día. Quiero que vuelva a la mitad de la narración, por favor, y quiero que me dé 5 minutos más de su vida para hablarles de otro milagro maravilloso que a lo mejor usted lo leyó, pero no se dio cuenta. Y de que somos parte esencial usted y yo. Por favor, busca Juan 11, 25 al 26. Juan 11, 25, 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Por favor, permítame volver a leer estos versículos, pero quiero pedirle un favor. ¿Los puede leer conmigo en voz alta? ¿Sí? Pero permita que la última pregunta que está en el versículo 36 sea para usted. ¿Sí? Juan 11, 25 a 26. ¿Leemos juntos? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta es la pregunta más importante que hay en la Biblia. ¿Crees esto? Lo que Jesús dijo es que usted, si pone su fe en Jesucristo, nunca va a morir. ¿Me escuchó? Ustedes pueden decir, pero si acabamos de hablar de un muerto, ¿no? Sí. Podemos morir físicamente. Sí. Y si el rapto no viene pronto, todos moriremos físicamente los que estamos acá. Tarde o temprano, toda persona muere. Mi anhelo personal, y es lo que le digo a mis alumnos de escatología, que los tengo así con esto, de la Academia Bíblica, les digo siempre, que me encantaría que Dios viniera pronto por su iglesia. Me encantaría. Y así escapar de la muerte, sería maravilloso. Pero aquí Jesús no está hablando de la muerte física. No. Aquí está hablando de la muerte espiritual. Si usted nace físicamente, usted va a morir físicamente. Pero si usted nace espiritualmente, usted nunca va a morir espiritualmente. Todos nosotros nacemos físicamente en este mundo mediante el proceso natural del nacimiento. Usted lo conoce perfectamente bien. Y también podemos nacer espiritualmente de una manera similar. Si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y creemos que Él es la resurrección y la vida, en ese momento es que nacemos de nuevo. Escúcheme bien. Si usted nació una vez, va a morir 2 veces. Pero si usted nace 2 veces, va a morir una vez. ¡Qué milagro más maravilloso! Eso es lo que Jesús está diciendo, hermanos. Si usted cree esto, si usted cree que Jesús es la resurrección y la vida, si usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, usted puede morir físicamente, pero usted nunca va a morir espiritualmente, nunca. Usted vivirá por siempre con el Dios Todopoderoso en la eternidad. Siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si usted no puede decir sí a esta pregunta, entonces hoy puede ser el día cuando usted deba responder a esta pregunta. ¿Crees esto? Hoy es el día en que tú puedes decir, Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, y si pongo mi fe en ti, viviré contigo por la eternidad. Hoy puede ser el día en que lo hagas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por Él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y multiplicó los panes y los peces para demostrarlo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y le dio la vista al ciego para demostrarlo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y resucitó a Lázaro para demostrarlo. Él quiere hacer un milagro más grande en tu vida, más grande que una resurrección física. Él quiere hacer en tu vida el milagro de una resurrección espiritual. Solo debes contestar una pregunta. ¿Crees esto?